En el Evangelio del 13º domingo del tiempo ordinario nos encontramos a Jairo, el jefe de la sinagoga, acudiendo con desesperación a Jesús. Se le arroja a los pies y le suplica porque su hija se está muriendo. Una hija que tiene 12 años. ¿Quién era Jairo? ¿Por qué su hija tenía 12 años? Jesús se lleva consigo solamente a sus tres favoritos, Pedro, Santiago y Juan, y se deshace de toda la gente que se va encontrando en el camino para realizar esta vuelta a la vida de una forma privada. ¿Por qué se deshace Jesús de todos y por qué se lleva a estos tres en concreto? Quédate con nosotros en tu programa Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y hay mucho que discutir y mucho más que aprender. Sí, a veces es necesario defender nuestra fe católica. Es entonces necesario recurrir a la apologética. Pero cuando no se sabe apologética, se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten, apabullando a quienes no piensan igual y peor, tratando de demostrarles lo equivocado que están para demostrarles que quien está en lo correcto soy yo. No, eso no es hacer apologética. El propósito de la verdadera apologética es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla, para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda a través de esa verdad cultivar una plena relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe, incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos. Por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de Internet, con la autoría y producción del apologeta católico José Miguel Arraiz. Juntos exploraremos en 12 lecciones estos temas: introducción a la apologética, las imágenes sagradas, la comunión de los santos, Biblia, magisterio y tradición, el papado, la sucesión apostólica, la justificación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el cielo, el infierno y el purgatorio, el bautismo y el canon de la Biblia. El curso es en línea, puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu tiempo y a tu ritmo. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/apologética. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Celebramos el 13º domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico B, en el que nos enfocamos principalmente en la lectura del Evangelio según San Marcos. En esta ocasión nos encontramos con la perícopa de la resurrección de la hija de Jairo, y vamos como siempre a hacer la lectura del texto como lo leemos en la Santa Misa, para de ahí desarrollar un análisis bíblico con detalle y terminar, como es costumbre, con un momento de oración. Te invito primero que nada a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos dice lo siguiente: cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, pero Jesús hizo salir a todos. Y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar.
Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer a la niña. Este es el Evangelio, así lo leemos en la Santa Misa. Y vamos a hacer el análisis bíblico, porque es un texto muy interesante que nos presenta Marcos y que aparece también en los Evangelios según San Mateo y según San Lucas. Estos dos, Mateo y Lucas, copiaron este texto al Evangelio de Marcos. Él fue el primero que lo registró. La pericopa que nos ocupa pues es esta pericopa de la resurrección de la hija de Jairo, y vamos a delimitarla. Primero que nada, el contexto amplio de esta pericopa es una sección del Evangelio según San Marcos que nos habla de 4 milagros. En conjunto es Marcos compila diferentes milagros y los agrupa todos en esta sección que es conocida como los 4 milagros de poder. Habrá otros también, por ejemplo, habrá 2 multiplicaciones de los panes, que de hecho es la misma, pero aparece por alguna razón 2 veces en el Evangelio según San Marcos. Pero aquí Marcos agrupa estos que se conocen como milagros de poder. Uno de ellos es cuando Jesús aquieta la tempestad calmada. Otro es la expulsión de demonios de un hombre que estaba poseído. El tercero es la sanación de la hemorroísa. Y el cuarto es la resurrección de la hija de Jairo. Ese es pues el contexto amplio. El contexto inmediato es justamente la pericopa anterior, aquí antes de que termine esta sección, y la pericopa anterior es la sanación de la hemorroísa, y hay por ahí una similitud muy interesante entre las dos, entre la hemorroísa y entre esta hija de Jairo, el jefe o uno de los jefes de la sinagoga. Los actores que intervienen son, por supuesto, Jesús, la muchedumbre que lo viene a escuchar, Jairo, por supuesto, uno de los jefes de la sinagoga, la hija de Jairo que está muriendo y que después muere, y a quien Jesús después vuelve a la vida. También está la multitud que rodea a Jesús. Bueno, es la misma multitud que va caminando con él, pero lo va apretujando en lo que van de camino, van todos de curiosos a ver qué sucede. Después están también las personas de la casa de Jairo que salen a informarle a Jairo que ya su hija ha muerto. Están otro grupo de personas que se encuentran dentro de la hija de Jairo, de la casa de Jairo, a los que Jesús después saca de ahí. Ellos comienzan a burlar de Jesús cuando él dice que la niña solamente duerme. Y nos encontramos finalmente a la mamá de la hija de Jairo también, a quien toma Jesús junto con Jairo y junto con Pedro, Santiago y Juan, que son mencionados. Todos ellos entran para ser testigos de esta vuelta a la vida de esta chica. Y digo vuelta a la vida porque en realidad no es una resurrección. La resurrección es el volver a la vida eterna. En este caso de la hija de Jairo, la niña volvió a la vida solamente, después murió una vez más y ya después resucitará a la vida eterna. Pero en este caso simplemente vuelve a la vida. Entonces, estrictamente hablando, no podemos hablar de una resurrección, sino de una vuelta a la vida. Vamos a ver versículo por versículo qué es lo que nos dice esta perícopa. Nos encontramos al principio que dice que cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, ¿dónde volvió Jesús? Bueno, originalmente Jesús estaba en Cafarnaúm, él se embarca y cuando va de camino hacia el otro lado dice que donde estaban los habitantes de Gerasá, realmente donde se dirige Jesús es a la región de la Decápolis, 10 ciudades que hacían frontera con el Imperio Romano, 10 ciudades en donde ya prevalecía la cultura grecorromana, ya se había infiltrado fuertemente, y una de esas 10 ciudades era Gerasá, de ahí que se hable de la región de los habitantes de Gerasá, aunque Marcos especifica que Jesús estuvo predicando pues a lo largo de la Decápolis. Y después nuevamente se embarcan, de regreso es ahí en ese mar de Galilea, cuando viene una tempestad muy fuerte, ya sabes, Jesús se queda dormido y después se le aquieta las aguas. Ese es uno de estos 4 milagros que recuenta Marcos en esta sección de los 4 milagros de poder. Entonces viene Jesús de regreso nuevamente a Cafarnaúm y entonces dice aquí que una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Una gran multitud, acuérdate que ya Jesús es famoso, ya acuérdate cómo él está en la casa y la gente acude en grandes cantidades y se quedan afuera y entran incluso y le cuesta trabajo a veces a Jesús por la gran cantidad de gente, ya tiene muchos seguidores ahí. Entonces esta vez él se queda junto al mar. Entonces llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, dice aquí, y al verlo se arrojó a sus pies. Este Jairo es muy interesante porque según la tradición era el jefe de la sinagoga de Gerasá.
Pero la cuestión es que si ves en el mapa, Gerasá estaba muy lejos y según el recuento, según aquí la narrativa, Jesús ya había navegado de regreso. Entonces, si había navegado de regreso, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo entonces Jairo? ¿A poco recorrió todo el camino hasta el puerto y se embarcó hasta Cafarnaúm para ir por Jesús? Pudo ser, ¿eh? Pudo ser, pero entonces otra vez Jesús iba a tener que navegar de regreso y no solamente desembarcar, sino caminar con Jairo hasta Gerasá, a la casa de Jairo donde se encontraba la hija, pero entonces no tiene sentido cómo aquí va una gran multitud apretujándolo. Entonces, pues es aquí un detalle muy interesante en el que no coincide bien la ubicación y no sé, la tradición dice que Jairo era uno de los jefes de la sinagoga de Gerasá, pero pues puede ser, eso dice la tradición, pero puede ser que realmente Jairo simplemente era uno de los jefes de la sinagoga de Cafarnaúm, en todo caso, porque pues según lo que dice aquí, Jesús ya había regresado, ya había navegado de regreso, a no ser que pues todo esto sucediera antes de que Jesús se embarcara. Pudo haber sido, son detalles que a fin de cuentas no alteran en nada el sentido del mensaje y que últimamente lo que aquí metería ruido sería esa tradición de que Jairo era el jefe de la sinagoga de Gerasá, porque eso es algo que no dice el Evangelio. Así que si hacemos aquí en esta ocasión del lado la tradición, pues simplemente nos quedamos en que Jairo era uno de los jefes de la sinagoga, pues según lo que dice Marcos, Jesús ya había navegado de regreso, entonces podemos suponer que era de Cafarnaúm. En fin, detalles que nos ayudan a entender aquí o ubicar el lugar en el que suceden los acontecimientos. Pero vemos a Jairo ya realmente muy angustiado, porque dice que al ver a Jesús se arrojó a sus pies. Ese arrojarse a los pies significa que reconoce la gran autoridad que tiene, que él se siente muy poco comparado con Jesús, pero vaya que estaba desesperado porque él se arroja a sus pies y le ruega, dice, rogándole y además con insistencia. Vemos aquí ese ruego con insistencia, esa súplica realmente esperanzada. Él confía en Jesús, por eso acude a él, pero al mismo tiempo en esta desesperación, donde no es una desesperación equivalente a la pérdida de la esperanza. Eso lo vamos a ver más adelante en otros, pero no en Jairo. Jairo va lleno de esperanza, pero al mismo tiempo angustiado. Fíjate que esto es muy interesante porque a veces la gente cuestiona al que tiene fe y de pronto se angustia y dice, bueno, pues no que tienes tanta fe, si tienes fe, ¿por qué te angustias? Oye, pues porque somos humanos y claro que nos angustiamos y más cuando las personas que amamos están sufriendo. Entonces fue lo que le pasó a Jairo. Jesús mismo, cuando estuvo en el huerto de los olivos, se llenó de angustia al punto de que sudó sangre, según registra Lucas en su evangelio. Entonces, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se angustió al punto de sufrir sangre y vaya que él tenía fe, oye, ni modo que nosotros no nos angustiemos. Aquí vemos a un hombre que está angustiado por su hija, pero que al mismo tiempo tiene esperanza. Entonces se puede bien combinar la angustia humana con la esperanza en Dios, perfectamente. Y le ruega con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que sane y viva. Jesús fue con él, de inmediato Jesús la atiende y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados, toda la gente que de por sí estaba congregada en torno a Jesús para escucharlo predicar, o tal vez incluso también para llevarle enfermos para que los sanara, porque también eso hacían mucho con Jesús y a estas alturas, pues ahí van todos, van de curiosos, van de metiches, lo van apretujando, él apenas puede pasar entre tanta gente que viene aquí, y dice el texto que llegaron y fíjate, es por todos lados, lo apretujaban por todos lados, él realmente no, apenas podía abrirse paso, por todos lados tenía gente aquí rodeándolo. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga, ya vienen ellos al encuentro pues para avisarle a Jairo lo que ha sucedido y le dicen, tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Ellos son personas que pues ya perdieron la esperanza, ellos sí ya perdieron la esperanza, entonces por eso le dicen, ya para qué lo molestes, ya se murió, ya no hay nada que hacer ante la muerte, ya que se puede hacer ante la muerte. Es muy interesante porque se queda sin vida la hija de Jairo, muere, y eso hace que pierdan la esperanza todos ellos. Ellos no sabían de lo que era capaz Jesús realmente de hacer, por eso pierden la esperanza. Jesús los ignora, fíjate qué interesante, Jesús ni le va ni le viene lo que dicen los que no tienen fe. Él dice, pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, si no les hizo caso, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Tal vez se lo dice para reconfortarlo porque muy posiblemente lo hicieron titubear. Imagínate el impacto, lo que debió sentir Jairo cuando le dicen tu hija ya murió. Es muy posible que en ese momento se haya detenido, ya no haya querido caminar, fuertemente embargado por la pena de saber que su hija ya murió y que todo parece indicar que ya es demasiado tarde. Ante esto Jesús, yo me imagino a Jesús aquí confortando al dolor
poniéndole el brazo alrededor del hombro y diciéndole: no temas, basta que creas, es lo único que necesitamos, que tú sigas creyendo. Y sin permitir que nadie lo acompañara, entonces en ese momento se deshace de todos los que vienen apretujándolo. Ya no les permite que lo acompañen, se los debió ordenar. Se quedan aquí y me dejan ir solamente con Jairo. Excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Pero de los que están ahí, que estaban ahí los apóstoles, toma estos tres, ustedes vienen conmigo. Pedro, Santiago y Juan vienen con él. ¿Por qué estos tres? Fíjate que estos tres son los más íntimos. Fueron tres de los cuatro primeros que escogió, junto con Felipe. Pedro, Santiago y Juan fueron los cuatro primeros, pero de esos cuatro primeros que escogió, los tres más íntimos, los tres de más confianza, siempre serán Pedro, Santiago y Juan. Y vamos a ver en el Evangelio según San Marcos a este Pedro, Santiago y Juan, que van a ser testigos, los únicos testigos de entre todos los apóstoles de la vuelta a la vida de la hija de Jairo. Ellos mismos también van a ser los únicos testigos en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio en general de la transfiguración. Ellos son los que van a ser testigos de cómo se transforma realmente en toda su naturaleza, o cómo se manifiesta con todo el esplendor de su naturaleza divina en un momento dado. Y más adelante ellos tres también en el Evangelio de Marcos son los que Jesús le pedirá que lo acompañen para orar cuando esté él en esa angustiosa oración justamente en Getsemaní. Pues los lleva, quiere que ellos tres sean testigos del gran poder que tiene con lo que va a hacer en un momento. Fue a la casa del jefe de la sinagoga. Allí vio gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Esta gente que lloraba en realidad eran mujeres y eran las plañideras, las famosas plañideras, pues los profetas llamaban las lamentatrices. Has de saber que una costumbre de los judíos, que después de ahí se pasó al mundo grecorromano curiosamente, era el uso de las plañideras en los funerales. Las plañideras eran mujeres a las que se contrataba para que lloraran en los funerales, y el propósito era subrayar o hacer un énfasis en la gran pena que embarcaba una casa, una familia, por la muerte de alguien. Entonces se contrataba a estas mujeres para que lloraran, y estas mujeres no solamente lloraban, ellas entraban cubiertas con un velo en señal de duelo, en señal de luto, pero además llevaban consigo unos frascos que se conocían como lacrimatorios, y en estos frascos ellas depositaban las lágrimas que escurrían de sus ojos, y estos lacrimatorios después eran colocados junto con el cuerpo de la persona que había fallecido. Cuando esto se traspasó a otras culturas y los difuntos eran cremados, pues junto a la urna con las cenizas se colocaban los lacrimatorios. Y algo muy interesante era que las personas adineradas eran las que podían pagar a las plañideras. En este caso vemos que pues se contratan unas plañideras en la casa de Jairo. Jairo, a fin de cuentas, era uno de los jefes de la sinagoga, así que claramente era un hombre de dinero. Y por el contrario, la gente pobre no tenía para contratar a las plañideras, de modo que en la sepultura de la gente pobre no había lacrimatorios junto al cuerpo, ya una vez que era sepultado. Y esto pues era una especie de símbolo de estatus social, los que sí tenían para que la gente llorara. Es decir, ellos pues se consideraban tontamente que por tener más dinero había más gente que llorara por ellos, de ahí que se contara con estos lacrimatorios junto al cuerpo del difunto, ya una vez sepultado, en tanto que los pobres pues eran tan pobres que ni quien llorara por ellos. Eso es un absurdo. Pero ¿de dónde viene lo de las plañideras y esta tradición que tenían los judíos? Viene desde los tiempos del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, de parte de Dios, o Dios a través del profeta Jeremías, hablando acerca de pues la destrucción de Judea, de lo mal que le va a ir a Judea, viene aquí esta orden. Decía Jeremías: esto habla el Señor, llamad a las plañideras que vengan, mandad por las más expertas que vengan, que lleguen pronto y entonen una lamentación por nosotros, que nuestros ojos derramen lágrimas, que viertan llanto nuestros párpados. Entonces, de aquí, de esta orden que da Dios a través de Jeremías, es que ellos se acostumbran después pues a contratar también a las plañideras en los funerales, y estas son pues estas personas que dice aquí Marcos que había un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba, lloraban y gritaban, pues eran precisamente las plañideras. Ahora ya sabes, plañideras o lamentatrices, como les decían los profetas. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? Nosotros coloquialmente diríamos: ¿por qué se azotan? ¿No? ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme.
Aquí alguien podría decir, bueno, realmente Jesús no realizó ningún milagro, la niña no estaba muerta, estaba durmiendo, tal vez estaba en un coma y Jesús simplemente la sanó. Bueno, oye, una sanación milagrosa no deja de ser un milagro, pero en este caso, claro que estaba muerta. Hay diferentes textos en el Nuevo Testamento en el que a la muerte se le llama también pues una dormición, alguien que está dormido, refiriéndose a que está muerto. Pero aquí Jesús trata de suavizar el impacto precisamente. Él trata de suavizar el impacto pues como para darles esperanza, ¿verdad? O sea, no se desesperen, no se desesperen. Claro que está muerta, pero él lo minimiza, ¿verdad? Dice, no se desesperen, no se angustien. No está muerta, está dormida, en un momento la van a ver. Pero también esto va relacionado con algo interesante que en un momento te explico. Jesús quiere minimizar esto a toda costa. Él está a punto de realizar un gran milagro, pero él por todos lados quiere minimizarlo. Fíjate cómo ya se deshizo de la gente que venía siguiéndolo. Toda esa multitud que lo venía apretando se deshizo de ella. ¿Por qué se deshizo de ella? Y ahora ve lo que va a pasar aquí ya en la casa de Jairo. Dice, porque se alborotan y lloran, la niña no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él. Pues, ¿cómo crees? Ya está muerta, más que muerta. Claro, ya no respira, el corazón ya no le palpita, ya está muerta. Ahora sí Jesús lo minimiza. Dice, pero Jesús hizo salir a todos. Otra vez se deshace de los que están en la casa de Jairo. Primero se deshizo de la multitud. No me siga ya nadie, no quiero que vean. Ahora se deshace de esto. Salgan de aquí, no quiero que vean. Solamente hay un grupo muy selecto de personas que Jesús quiere que vean. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué pasa después. Dice, y tomando consigo al padre, o sea Jairo, y a la madre de la niña, la esposa de Jairo, y a los que venían con él, o sea Pedro, Santiago y Juan, entró donde ella estaba, la tomó de la mano. Fíjate qué bonito que antes de revivirla la toma de la mano. Esto me recuerda aquel gesto cuando va a la casa de Pedro y la suegra de Pedro está enferma, entonces entra con la suegra para curarla. Y antes de curarla, ¿qué hace Jesús? La toma de la mano. Y ese tomar a Jesús de la mano es una señal de cercanía, ese tacto, ese contacto, ese Jesús que se hace palpable, ese Jesús que se hace perceptible, ese Jesús que se hace presente. Y que incluso en nuestros tiempos Jesús se sigue haciendo palpable, Él se sigue siendo presente. Claro, con ese misterio de que con los ojos no somos capaces de ver su presencia, pero que con nuestros sentidos somos capaces de percibir la presencia de Dios a través de los sacramentos, que son precisamente signos sensibles de Dios invisible. A un Dios al que no vemos lo podemos percibir, lo podemos sentir con nuestros sentidos. En el bautismo no vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero sentimos la frescura del agua bendita. En la confirmación y en la unción no vemos al Espíritu Santo que nos unge, pero con el olfato percibimos la fragancia tan exquisita de los santos óleos. En el sacramento de la reconciliación no vemos a Jesús que nos perdona, pero con el sentido del oído escuchamos las palabras de perdón de boca del sacerdote que nos habla in persona Christi. En la Eucaristía, por supuesto, no vemos a Jesús, pero vaya que con la boca degustamos y sentimos la hostia consagrada, el vino consagrado, que no son otra cosa sino el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, ve cómo Jesús se nos hace presente a niveles perceptibles, a niveles tangibles. Por eso ella está muerta, pero no le ordena, sino que Él la toma de la mano. Y aparte ese tomar de la mano siempre es algo que a nosotros nos da la seguridad, nos hace sentir acompañados. El que tiene miedo y alguien le da la mano, pues lo reafirma. El que está enfermo, el que está muerto de dolor y alguien le da la mano, ese darle la mano lo ayuda a resistir esos momentos de intenso dolor. Y cuando los momentos de dolor son más intensos, pues se aprieta más la mano del que nos sostiene la mano, y con eso pues podemos seguir adelante. Entonces así es Jesús, que no solamente ordena, sino que Él se hace presente de la manera más cercana posible, tocándonos, dejándose sentir incluso con los sentidos, aunque no lo podamos ver. Él se deja sentir con los sentidos para hacernos sentir su presencia en nuestras vidas. Qué importante es esto. Y aún cuando hemos muerto, fíjate, esta niña está muerta, y aunque esté muerta, Él la toma de la mano. Y es que imagínate, cuando nosotros muramos, ¿qué va a hacer Jesús cuando nosotros muramos? Vamos a estar muertos, va a haber gente ahí a nuestro alrededor llorando. Ojalá que estén llorando, porque significa que lo hicimos bien, ¿verdad? Y Él se va a acercar, y hay muertos como esta niña, nos va a tomar de la mano y nos va a resucitar. Maravilloso sentir esta cercanía de Jesús. Y entonces ahora sí
con toda su autoridad le dijo Talita cum. Esto es en arameo, es la orden, es pues niña levántate. Aquí lo traducen como niña, yo te lo ordeno, levántate. Pues yo te lo ordeno, pues se lo meten precisamente para dar a entender su autoridad, la autoridad que tenía, su gran poder. Es la autoridad divina que es capaz de vencer la muerte y de que alguien que ha muerto volverlo a la vida. Por eso se lo ordena Talita cum, te digo, es una expresión aramea. Enseguida, no pasa tiempo, enseguida, de inmediato sucede que la niña se levanta y comienza a caminar. Se levanta, el hecho de que se levante, fíjate, no solamente abre los ojos, y eso hubiera bastado, que abra los ojos y vuelva a respirar, no. Ese acto de levantarse es precisamente lo que quiere decir, realmente volvió a la vida. Ese levantarse es volver a la vida, nuevamente, y por eso camina, ¿verdad? Se levanta y camina. Esta combinación de verbos levantarse y caminar lo que significa es precisamente ha vuelto a la vida. No solamente abre los ojos, se quedó recostada, realmente se levanta, anda, significa realmente ha vuelto a la vida. Entonces aquí vemos cómo la ha revivido Jesús, no la ha resucitado todavía, porque te digo, la resurrección es a la vida eterna, simplemente la revive. Y dice aquí, ellos entonces se llenaron de asombro. Fíjate que aquí esta expresión es interesante, se llenaron de asombro, que es como está traducido en español. Cuando nosotros vemos el Evangelio en griego, el original, no dice que se llenaron de asombro, sino que la expresión que encontramos es extasi megali, es decir, que ellos reaccionaron en un gran éxtasis. El sustantivo es extasis, aquí dice extasi, eso significa en éxtasis, pero el sustantivo es extasis, y aparte dice megali, o sea, muy grande, realmente muy grande, extasi megali. Ellos reaccionan con un éxtasis muy grande, y esta palabra éxtasis, cuando la vemos en sus diferentes usos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, de hecho es muy curioso, porque la palabra éxtasis, Marcos la utiliza solamente 2 veces, Lucas solamente la utiliza una en el Evangelio y 4 veces en los Hechos de los Apóstoles, en tanto que Mateo y Juan, y tampoco Pablo en sus cartas, por ejemplo, o Santiago, o en las cartas de Juan, o en la de Judas, no vemos nunca más esta palabra éxtasis. Y de las 2 veces que la utiliza Marcos, pues claramente nos damos cuenta que este éxtasis es un asombro religioso, es un asombro ante lo divino. Es un asombro ante lo divino. Y realmente vemos que en el original en griego ni siquiera, o sea, es un gran asombro, por eso dice extasi megali, en gran asombro. Entonces este éxtasis es el asombro ante algo divino, en este caso ante un evento divino. ¿Y quiénes se llenan de ese gran asombro? Pues los 2 papás, el papá y la mamá de la hija de Jairo, y también los 3 apóstoles que estaban ahí. Y vaya que ellos se van a llenar de gran asombro ahí, como se van a llenar de gran asombro después cuando sean testigos de la transfiguración, aunque en ese caso no se empleará esta palabra éxtasis. Esa más bien Marcos la vuelve a usar hasta que las mujeres se encuentren en el sepulcro vacío y el joven vestido de blanco dentro les diga pues que ha resucitado, y las hace temblar y las hace llenarse de este éxtasis, de este asombro religioso, de este asombro ante un evento de naturaleza divina. Dice, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. ¿Sabes que se me pasó aquí un detalle? Antes, volvamos unas palabras atrás, dice, cuando Jesús le dijo Talita cum, que significa niña levántate, dice, enseguida la niña que ya tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar. ¿Cuántos años tenía la niña? 12. Y muy curiosamente, viendo el contexto inmediato, nos encontramos atrás a la mujer hemorroísa que se acerca y le toca el manto a Jesús, al menos porque ella sabe que con tan solo tocarlo va a quedar ella sanada. Y cuando Jesús siente que alguien le toca el manto, voltea y dice, ¿quién me tocó? Y se da cuenta que ya salió ahí una fuerza curativa de él y que acaba de curar. Fíjate que la mujer hemorroísa había padecido de su enfermedad por 12 años. ¿Qué edad tenía esta hija de Jairo? 12 años. Qué curiosa similitud en estas 2 sanaciones, o en estos 2 milagros. En el caso de la mujer hemorroísa, ella había estado enferma 12 años. Y en el caso de la hija de Jairo, ella había muerto a los 12 años. 12 años. Y yo me pregunto, ¿qué conexión hay? ¿Sabes que
pues es una explicación que no encuentro. Esta relación, tiene que haber algo, debe haber algo. No creo que sea una mera coincidencia narrativa. Yo creo que hay algo detrás de este 12 entre la mujer hemorroísa y la hija de Jairo. Habrá que investigarlo, o entre las personas que están viendo, entre los sacerdotes que están viendo Pasión por el Evangelio. Si alguien sabe este 12, por favor, déjenos en los comentarios para ilustrarnos. Me parece un tema muy interesante, habrá que estudiarlo. Yo me voy a dar la tarea, por supuesto, de investigarlo, y en cuanto encuentre algo, aunque tal vez me tome semanas, meses, si no es que años, yo te lo haré saber, pero vale la pena. Y por favor, en serio, si algún sacerdote se la sabe, compártanos esto, y así todos aprendemos de todos. Volviendo entonces acá, dice, ellos se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Es decir, se los dijo una y otra vez, pero que nadie se entere, ¿eh? Esto que vieron, que nadie se entere, no se lo digan a nadie, entendieron, no se lo digan a nadie, insistentemente. Jesús se los insistió, y a lo mejor ya iban de salida y se acuerdan, recuerden, que nadie se entere. Él le había dicho a los demás, no estaba muerta, solamente estaba dormida, y ahora que la revive, no quiere que nadie se entere, como que realmente Jesús hubiera querido que los demás pensaron que realmente estaba dormida y que se había curado, cuando en realidad lo que hizo fue revivirla. Qué curioso que no quiere que se enteren los demás que ha realizado este gran milagro. Y qué curioso que se deshace de toda la multitud y luego se deshace de los que están en la casa de Jairo y se queda únicamente con estos 3 que también van a ser testigos de la transfiguración, y con los papás obviamente de la hija de Jairo, pero se los prohíbe, no digan nada. ¿Qué es esto? Es lo que conocemos como el secreto mesiánico, y recuerda que el secreto mesiánico es un tema recurrente, podríamos decir, es uno de los hilos conductores en el Evangelio según San Marcos. Jesús va realizando su obra, él va anunciando el reino, pero no quiere que la gente sepa que es el Mesías, sino hasta el final, cuando llegue el momento oportuno. Y mientras él va aguardando, incluso después vamos a ver el secreto mesiánico también, pues en la transfiguración, ¿verdad? Que también les prohibirá a Pedro, a Santiago y Juan que no digan nada. Imagínate, pobres, ¿no? Son testigos de la vuelta a la vida de una niña, son testigos de la transfiguración. Qué ganas de contarlo, qué ganas de compartirlo, y no por chismoso, sino porque hoy algo tan grandioso, vamos a compartirlo. Jesús les dice a ustedes, calladitos, no digan nada. Qué difícil para ellos guardarse ese secreto que solo entre ellos 3 sabían, hasta que, bueno, finalmente llegó el momento. Pero esto es lo que conocemos como el secreto mesiánico, y aquí vemos nuevamente otra expresión del secreto mesiánico. Después dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Para qué les ordena que le den de comer? Para dejar más que claro, y así termina esta historia, para dejar más que claro que en efecto está viva, los fantasmas no comen, es ella. Acuérdate que también Jesús cuando resucite y no le crean que resucitó, les dirá, pues denme de comer, y entonces le dan ahí un pescado y ya con eso come, y con eso demuestra, no soy un fantasma, estoy vivo en verdad, por eso como, y por eso aquí termina así la historia. Dijo que le dieran de comer a la niña para que nadie le quede duda de que en efecto está viva. Pues este es el análisis del Evangelio. Es una lectura pues muy bonita la que nos ha tocado leer en la Santa Misa, y yo me quedo con la lección de la cercanía de Jesús, por supuesto, su gran poder, no es algo que quiere comunicar Marcos, y por eso coloca esta perícopa en este grupo de 4 milagros de poder. Es algo que quiere mostrar Marcos, el gran poder de Jesús, que es el Hijo del Dios de la vida. Él ha venido al mundo con el propósito de que tengamos vida eterna, y pon atención a la primera lectura, porque ahí claramente está tomado el libro de la sabiduría con todas sus letras. La primera lectura, acuérdate, el tema de la primera lectura es siempre el tema del Evangelio en la Santa Misa, con todas sus letras. El libro de la sabiduría nos va a decir que Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes, todo lo hizo para que subsistiera. Dios a nadie le manda la muerte, Dios interviene cuando alguien muere. ¿Cómo? Así, tomando de la mano y resucitando. Es lo que hace Jesús. Es el Hijo de Dios en el que sí creemos, no creemos en el Dios que a nadie le marca la raya, le pinta el camino, le decide la historia, ya escribió cuándo va a morir. Ese no es el Dios en el que creemos. La muerte, también diré el libro de la sabiduría, es consecuencia del pecado. Dios no puede provocar algo contrario a él, porque entonces sería imperfecto, y si fuera imperfecto no sería Dios. Pero sí vemos entonces aquí al Hijo del verdadero Dios, que ante la muerte su reacción es acercarse, no enviarle la muerte. Él no le envió la muerte a la hija de Jairo, no. Lo que sí hace es, ya una vez muerta, la toma de la mano y le ordena que vuelva a la vida. Ese es el Hijo del Dios en el que creemos.
Bueno, pues con esto te invito a que todo lo que hemos reflexionado lo guardemos en nuestro corazón y ahora nosotros nos dirijamos a Dios haciendo una oración. Te invito como siempre a que cierres tus ojos un momento, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Ayúdanos, Señor. Si caemos, levántanos. Si estamos tristes, alégranos. Si no vemos claro, indícanos el camino a seguir. Ayúdanos, Señor. Danos tu mano para que sintamos tu protección. Danos tu mano para que recuperemos la salud. Danos tu mano para que sigamos viviendo. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe sea grande, que nuestra fe sea auténtica, que nuestra fe sea caritativa, que nuestra fe sea transparente, que nuestra fe sea fuerte. Ayúdanos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues me ha dado mucho gusto pasar este rato en tu compañía aprendiendo acerca del Evangelio. Estoy seguro que todo esto te ayudará a comprender mejor las lecturas de la Santa Misa este domingo. Te invito a que me acompañes el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos de la Palabra de Dios, haciendo estos análisis bíblicos aquí en tu programa Pasión por el Evangelio. Y también me dará mucho gusto que me acompañes a lo largo de la semana a través de mi programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica favorita o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Nos vemos pues, que a lo largo de esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones. Y tú, por favor, haz todo lo que esté en tu mano para ser tú mismo una bendición de Dios para aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe. La vida está llena de momentos inolvidables, si es que sabemos encontrarlos y entonces vivirlos al máximo. Bajo la lluvia relata uno de ellos. Bajo la lluvia, un cuento de amor y nostalgia del escritor Mauricio Pérez. Disponible en edición impresa y Kindle en Amazon y ahora también en audiolibro leído por su autor. Descarga el audiolibro solo de semillasparalavida.org. Bajo la lluvia, un cuento de amor y nostalgia.